Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, esperando como siempre que Dios continúe ministrando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, que cada persona que hace contacto con nosotros a través de las redes sociales pueda también recibir de la palabra del Señor. Yo he escuchado muchas veces decir que la Biblia es como un manual de instrucciones y en cierta medida es así. Allí encontramos las instrucciones de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero la Biblia es mucho más que eso. Es un libro fascinante que tiene el poder para cambiar la vida de cada ser humano que se rinde a Jesucristo y que le obedece de todo corazón. Allí encontramos muchos personajes de la Biblia que se atrevieron a escribir sus propias experiencias con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios. Otros porque huyeron delante de Dios. Otros que lloraron en su presencia, que fueron sanados por Dios. Que quizás de repente no siempre entendieron las cosas que Dios realmente se había trazado a hacer en sus vidas y la manera como Dios trabajaba en sus vidas. Pero lo maravilloso de este hermoso libro es que cuando nosotros leemos este libro, allí nos encontramos a nosotros mismos, encontramos la historia también de nuestra propia vida. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando yo me dispuse a leer la Biblia por primera vez, una de las historias que más me impactaron, que más me fascinaban, eran las historias de las conquistas del pueblo de Israel, la historia de esos personajes como David, cuando David peleaba con el gigante Goliat, como siendo un pequeño pastorcito de ovejas pudo enfrentar al oso, al león. Pero son palabras que me llenaron de fe, que nos han ayudado en ese crecimiento espiritual a lo largo de tantos años, que nos han animado a seguir adelante. Sin embargo, debo decirle pues que también, a pesar de todas estas cosas, han existido eventos que definitivamente han traído también a mi vida dolor, angustia, frustración, preocupación. Y es precisamente en esos momentos donde porciones de la Biblia que uno consideraba que no eran muy relevantes ni significativas, ahora cuando las leo, de una manera diferente se revela a mi vida y puedo ver reflejado también mi propia vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pero cuando leemos porciones de la Escritura, hay porciones de la Escritura donde nos sentimos identificados con ellas, que decimos como que Dios me está hablando, Dios está hablando precisamente a esto que me está ocurriendo hoy. ¿Y cuántas personas quizás están esperando por años la sanidad de repente de su cuerpo, que se encuentran hoy enfermos, que todavía se encuentran afligidos por tantas cosas, que quizás, mis amados hermanos, en algún momento de su vida se encontraban en una condición favorable, se encontraban holgados económicamente, eran tiempos donde de repente estaban cubiertas todas nuestras necesidades, teníamos todo lo suficiente, inclusive para ayudar a otras personas, pero de un momento a otro lo han perdido todo, aún su salud se ha visto afectada. Y cuando uno lee la historia de Job, uno se ve reflejado en esa historia. Uno ve la historia de Job, lee la historia de Job y uno toma esta historia como también la historia de nuestra vida. O quizás de repente ocurre que estamos esperando de repente el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, porque Dios a lo largo de todos estos años nos ha dado innumerables promesas, pero han pasado los años y pareciera como que nada ocurre, que todo aparentemente se encuentra igual o peor, y muchas personas quizás se sienten tentados a abandonar la fe. Pero cuando nosotros leemos la historia de Abraham, esa historia también se convierte en nuestra historia. Una persona que ha recibido pues el llamado de Dios, una persona que recibió promesas de parte de Dios y que pasaron años y que él también pudo dudar en algún momento de su vida, pero él decidió creer a Dios y por esta razón él lo encontramos en la Biblia como el padre de la fe,
como padre de multitudes, como un hombre que se dispuso a creer en Dios a pesar de que la promesa tardaba para cumplirse en su vida. Quizás muchos han tenido que lidiar con el dolor de una traición, de un ser querido. Quizás han tenido que lidiar con la deslealtad de personas que amamos, que de repente estimamos, y eso, sinceramente, eso a uno le produce un dolor profundo en nuestro corazón, nos rompe por dentro. David con razón escribía en el Salmo 40, versículo 9, porque un íntimo mío, el que comía conmigo a la mesa, fue el que se levantó contra mí, fue el que me traicionó. Porque las heridas más profundas en el corazón humano no son producidas precisamente por nuestros enemigos, son las heridas que producen aquellas personas que son las personas que más amamos, son las personas que queremos, nuestra familia, nuestras personas más allegadas. Y les digo algo, a uno como pastor le duele mucho poder lidiar con este tipo de situación. Recuerdo que hace unos cuantos años atrás, una hermana anciana de la iglesia, cuando recibí el llamado de Dios, ella me entregó un versículo que todavía sigue siendo un versículo ancla en mi vida, todavía sigue ministrando mi vida. Ella me entregó el versículo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando uno pasa por situaciones como esta que estamos hablando, oye, qué bien le hace poder recordar esta porción de la palabra de Dios, sobre todo en esos momentos apremiantes de nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero ante situaciones así, lo que a uno le provoca a veces tirar la toalla, a veces lo que le provoca a uno es abandonarlo todo. Pero cuando usted lee la historia de José en la Biblia, se da cuenta que José también fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. Todo lo que José tuvo que pasar a lo largo de muchos años de manera injusta. Su historia se convierte en nuestra historia. Incluso hay salmos en la Biblia, mis amados hermanos, que no eran nuestra lectura favorita, que no eran nuestros salmos favoritos, pero cuando pasamos por esos momentos de crisis, esos salmos se convierten en nuestra canción, en la canción de nuestra alma. Muchas veces nos preguntamos por qué pasamos por este tipo de situaciones, por qué Dios permite que nosotros, los que creemos en el Señor, tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Y yo creo que Dios permite muchas veces situaciones difíciles en nuestra vida, que pasemos por situaciones terribles en nuestra vida, que pasemos por situaciones apremiantes en nuestra vida, porque es en esos momentos donde definitivamente Dios puede obrar poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. Es en esos momentos, mis amados hermanos, donde se pone en manifiesto lo que hay dentro del corazón humano, lo que realmente somos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las personas a las cuales nos hemos convertido o las personas que realmente conocemos. Conocemos muchas personas. Hay un refrán criollo que dice: cara vemos y cara conocemos. Pero definitivamente en estos momentos de crisis, en estos momentos apremiantes de la vida, es donde sale en evidencia el carácter y la manifestación del verdadero hombre de Dios. En esos momentos de nuestra vida es donde Cristo se revela como nunca antes se había revelado en nuestra vida. Pero también podemos darnos cuenta quiénes son aquellas personas que verdaderamente son aprobados por Dios. Pero esta mañana yo vengo a decirte, como siervo de Dios, que no te detengas en tu carrera, que a pesar de que has pasado quizás por situaciones difíciles, que quizás hoy todavía te encuentras padeciendo por situaciones difíciles, Dios es suficientemente poderoso para ayudarte y para levantarte. Es tiempo de permanecer en Dios, de no desmayar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él ha depositado dentro de nosotros un tesoro tan grande y tan hermoso, que es lo que nos hace a cada uno de nosotros capaces de impactar a esas personas que todavía no le conocen. Quizás Satanás
Que el Señor le reprenda lo que quieres vernos caídos, desanimados, derrotados. Pero yo vengo a decirte esta mañana que te levantes en el nombre de Jesús, que sigas creyendo en Dios. Porque si 7 veces caes, te necesitas volver a levantar. Porque si muchas personas te han decepcionado, si las cosas de repente no te han salido como tú lo esperabas, no importa, pero levántate y sigue adelante, sigue orando por tu familia, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu matrimonio, porque en breve el Dios de la creación va a seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida, cosas inesperadas, cosas inusuales, cosas que quizás de repente tú nunca has imaginado. Quizás me encuentre hablándole hoy a alguna persona que se encuentre flaco en la fe, que se encuentre debilitado, que se encuentre quizás de repente en una comunión escasa con Dios. Pero yo debo decirte en esta mañana, aunque tú no quieras orar, aunque tú no quieras ayunar, aunque tú no quieras leer la palabra, Dios te está llamando, Dios te está buscando y te anhela con amor eterno. Él está deseoso de poder encontrarse una vez más contigo. Pero por más problemas que existan delante de ti, yo te invito a que te levantes, que sigas adelante, porque tú no estás solo. Recuerda las promesas de nuestro amado Señor Jesucristo cuando dijo que Él estaría con nosotros hasta el final, que Él no nos dejaría solos, que no estaríamos desamparados. Mis amados hermanos, yo estoy hablándote a ti estas palabras, y estas mismas palabras son las palabras que yo he recibido de parte de Dios. Porque también quizás de repente en algunos momentos de mi vida me he sentido quizás deprimido, me he sentido angustiado, preocupado, pero el Señor me ha dicho: levántate porque yo estoy contigo. Yo oro al Padre en esta mañana para que te bendiga, para que te guarde, para que la mano poderosa del Señor te sostenga y te sustente, para que Dios derrame sobre ti un bálsamo nuevo y que sane las heridas de tu alma y de tu corazón, para que Dios irrumpa en medio de tu casa, en medio de tu intimidad, y puedas vivir las mejores experiencias con Él. Que tú puedas entender de que no estás solo, de que Dios está con nosotros para ayudarnos, para seguir adelante. Bendiciones a todos y feliz día. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que la gloria del Señor inunde cada área de su vida. Bendiciones para todos.